Cuando llegué al funeral de Isabel, mi esposa por 35 años, 2 guardias de seguridad me bloquearon el paso con instrucciones directas de mi propio hijo. Él no puede entrar, es una orden de la familia. Toda la gente en la funeraria vio cómo me echaron a la fuerza mientras yo gritaba el nombre de mi esposa con desesperación. Esa noche hice una llamada que duró 1 hora que cambiaría para siempre la vida de mi hijo. Antes de continuar, suscríbete al canal Historias que Duelen. Activa la campana porque todos los días tenemos nuevas historias. Dale me gusta y cuéntanos en los comentarios desde qué lugar nos estás viendo. Mi nombre es Ricardo Suárez. Tengo 67 años y nunca imaginé que el día más doloroso de mi vida también se convertiría en el momento en que descubriría la verdadera naturaleza de mi único hijo. El 23 de septiembre de 2023, Isabel Campos, la mujer que había sido mi compañera desde 1988, perdió la batalla contra el cáncer, que la consumió durante 8 meses terribles. Durante esos 8 meses de agonía, yo fui el que estuvo a su lado a cada momento. Dormí en sillas de hospital. Le di agua con cucharitas a sus labios resecos. Sostuve su mano mientras los médicos nos daban noticias cada vez más desalentadoras. David, nuestro hijo de 38 años, solo apareció 3 veces en todo ese tiempo. Siempre llegaba acompañada de Cristina Jiménez, su esposa, una mujer que desde el primer día me miró como si yo fuera un estorbo en sus planos de ascenso social. Las excusas de David eran siempre las mismas. Padre, tengo muchas responsabilidades en la empresa. No puedo ver a mamá así. Cristina se pone muy sensible con estos temas. Pero yo entendía que la verdad era otra. Mi hijo había construido una vida de lujos y comodidades gracias al puesto de director ejecutivo que le di en mis 3 empresas de construcción, ganando 12,000 euros mensuales sin haber sudado de verdad ni un solo día de su vida. El día que Isabel murió, el 22 de septiembre por la madrugada, David no estaba presente. Yo sostuve su mano fría mientras su respiración se apagaba lentamente, diciéndole al oído todas las cosas hermosas que habíamos vivido juntos. Cuando llamé a mi hijo para darle la noticia, su primera pregunta no fue sobre cómo había sido el final de su madre, sino sobre los trámites del funeral y quién se haría cargo de los gastos. Esa respuesta me dejó sin aliento, pero decidí mantenerme calmado. Al día siguiente, mientras yo me encargaba de todos los trámites legales y los preparativos para el funeral, David desapareció de nuevo. Cristina me informó por teléfono con una frialdad que me sorprendió, incluso viniendo de ella, que ellos se encargarían de coordinar los detalles de la ceremonia porque era importante que todo saliera perfecto. No sospeché nada raro hasta que llegué a la funeraria San Miguel, en el centro de Madrid, a las 3 de la tarde del 23 de septiembre. Había elegido esa funeraria porque Isabel y yo habíamos asistido allí a varios funerales de amigos queridos y ella siempre decía que le parecía un lugar digno y agradable. Llevaba en mis manos un ramo de lirios blancos, sus flores preferidas, y en el pecho el dolor más profundo que había sentido en toda mi vida. Pero cuando me acerqué a la entrada principal, 2 hombres corpulentos con trajes negros me detuvieron. «Disculpe, señor, ¿podría identificarse?», me preguntó uno de ellos con voz profesional pero firme. «Soy Ricardo Suárez, el esposo de Isabel Campos. Vengo al funeral de mi esposa», respondí extrañado por la presencia de seguridad en un lugar como ese. Los 2 hombres se miraron de una forma que no supe entender en ese momento, pero que ahora comprendo perfectamente. «Señor Suárez, tenemos instrucciones específicas del señor David Suárez. Él nos contrató para este evento y nos dio órdenes claras de que usted no puede ingresar. Es una decisión de la familia», me explicó el más alto de los 2 guardias. El mundo se detuvo a mi alrededor. Las palabras rebotaron en mi cabeza como un eco en una cueva vacía. ¿Cómo que no puedo entrar? Es el funeral de mi esposa. Estuvimos casados 35 años. Grité con una desesperación que nunca había sentido. «Lo siento mucho, señor, pero nuestras órdenes son claras», respondió el otro guardia bloqueando mi paso hacia la puerta. La gente que entraba y salía de la funeraria comenzó a detenerse para ver la escena. Reconocí a algunos vecinos, amigos de hace décadas, compañeros de trabajo,
todos observando cómo al viudo se le prohibía despedirse de su propia esposa. La humillación era tan fuerte que sentía como mis piernas temblaban y mi respiración se cortaba. «Isabel, Isabel». Empecé a gritar su nombre hacia el interior del edificio, esperando que de alguna manera mi voz llegara hasta donde estaba su cuerpo. Los guardias me tomaron de los brazos con una firmeza profesional, pero implacable. «Señor, por favor, no haga esto más difícil», me dijo mientras me alejaban de la entrada. Fue entonces cuando vi a David aparecer en la puerta. Mi hijo, mi sangre, el niño que había criado, educado y mantenido durante toda su vida, me observaba desde lejos con una expresión que jamás olvidaré. Fría, calculada, sin ninguna pizca de remordimiento. A su lado estaba Cristina, con una sonrisa apenas visible que me confirmó que esta humillación había sido planeada con cuidado. «David, por favor, déjame entrar. Solo quiero despedirme de tu madre», le supliqué con la poca dignidad que me quedaba, pero él simplemente le hizo una señal a los guardias, dándoles un sentido que se mantuvieran en su posición. Sin decir una sola palabra, desapareció de nuevo dentro de la funeraria, dejándome expuesto ante la mirada de todos los presentes. Los guardias me llevaron hasta la acera, donde me quedé por las siguientes 4 horas, viendo cómo amigos, familiares y conocidos entraban a dar sus respetos a Isabel, mientras yo, su esposo, me quedaba afuera como un desconocido. Algunos se acercaron a saludarme con una incomodidad evidente, sin entender lo que estaba pasando. Pero yo estaba demasiado afectado para dar explicaciones coherentes. Cuando finalmente terminó el funeral y vi salir el féretro hacia el cementerio, supe que había sido testigo no solo de la muerte de mi esposa, sino también del nacimiento de una firme decisión en mi interior. Esa noche, mientras David probablemente celebraba haber logrado su plan de humillación, yo tomé el teléfono y marqué un número que cambiaría nuestras vidas para siempre. La llamada dura exactamente 1 hora y 3 minutos. Al colgar, David Suárez ya no tenía futuro. Mientras regresaba a casa esa noche del 23 de septiembre, mi mente comenzó a recordar los últimos años con una claridad dolorosa que antes había preferido ignorar. La humillación en la funeraria no había sido una reacción impulsiva de David. Había sido la culminación de un desprecio que venía creciendo durante décadas, impulsado por la ambición excesiva de Cristina y la cómoda vida de mi propio hijo. Recordé con una precisión que asusta el momento exacto en que todo empezó a cambiar. Fue en diciembre de 2016 cuando David cumplió 31 años. Ese día le dije que lo nombraría director ejecutivo de Construcciones Morales, la empresa principal de nuestro grupo familiar que yo había fundado en 1985, cuando él apenas tenía 1 año de edad. También le comuniqué que sería beneficiario directo de mi participación en Inmobiliaria Madrid Norte y Proyectos Urbanos Castilla, las otras 2 empresas que había construido con mucho esfuerzo. Contrato tras contrato, Isabel lloró de emoción esa noche. «Ricardo, nuestro hijo tendrá todo asegurado para el resto de su vida», me dijo mientras preparaba la cena de celebración. Yo creía que estaba haciendo lo correcto, asegurando el futuro de mi familia, honrando la tradición de padres que dejaron un legado sólido a sus hijos. Qué ingenuo fui al no ver las señales de advertencia que ya estaban ahí. La primera señal evidente del cambio fue la actitud de David hacia el trabajo. Durante los primeros meses como director ejecutivo, llegaba a las oficinas después de las 11 de la mañana. Le dejaba todas sus responsabilidades a los gerentes, de área que yo había entrenado por años, y desaparecía regularmente para reuniones de negocios que eran en realidad almuerzos largos en restaurantes caros con Cristina. Roberto Silva, nuestro contador de confianza desde hace 15 años, comenzó a mostrarme informes preocupantes sobre los gastos de la empresa. David había aumentado de forma exagerada los gastos, justificando comidas de 300 euros como inversiones en relaciones comerciales. Su sueldo mensual de 12.000 euros, que ya era muy alto, considerando su falta de experiencia, se complementaba con bonos trimestrales que él mismo se había dado sin consultarme. Pero lo que de verdad me preocupaba era la transformación de su forma de ser. El joven tímido y respetuoso que había sido hasta los 30 años,
se convirtió poco a poco en alguien arrogante, exigente y muy irrespetuoso hacia Isabel y hacia mí. Las cenas familiares de los domingos, que habían sido sagradas en nuestra familia durante décadas, se volvieron raras y tensas. David llegaba tarde, respondía con monosílabos a nuestras preguntas sobre su vida y pasaba la mayor parte del tiempo revisando su teléfono. Cristina, por su parte, había comenzado a hacer comentarios cada vez más directos sobre nuestro estilo de vida modesto, comparado con el potencial de dinero de las empresas. No entiendo por qué siguen viviendo en este departamento tan pequeño cuando podrían comprarse una mansión en La Moraleja, decía con una sonrisa que no lograba esconder su desprecio. David merece vivir según su posición social, no como un empleado más. Isabel siempre defendía a nuestro hijo con una lealtad ciega que ahora entiendo. Era parte del problema. Ricardo, déjalo que se adapte a su nueva responsabilidad, me dijo cuando yo expresaba mis preocupaciones. Es normal que un joven exitoso quiera disfrutar de los beneficios de su trabajo. Pero David no trabajaba. Simplemente cobraba un sueldo enorme por estar en una oficina y firmar papeles que otros preparaban. La situación empeoró de forma dramática cuando Isabel empezó a enfermar a principios de 2023. Los primeros síntomas aparecieron en enero: cansancio constante, dolores de estómago persistentes, pérdida de apetito. Al principio pensamos que era estrés o algún problema digestivo menor, pero cuando los análisis de marzo revelaron la presencia de células cancerígenas en su páncreas, nuestro mundo se vino abajo. El oncólogo, el doctor Fernando Ruiz, fue muy honesto en la primera consulta. Señora Campos, su cáncer está en una etapa avanzada. Con un tratamiento fuerte, podemos aspirar a controlar la enfermedad durante algunos meses. Tal vez un año, si tenemos suerte. Sin tratamiento, le quedan entre 3 y 6 meses de vida. Isabel apretó mi mano con una fuerza sorprendente y me miró con esos ojos verdes que había amado durante casi 4 décadas. Lucharemos, Ricardo, juntos como siempre. Desde ese momento, mi vida se desarrolló completamente alrededor del cuidado de Isabel. Le dejé la supervisión diaria de las empresas a mis gerentes de confianza. Cancelé todos los proyectos que no eran esenciales y me convertí en el cuidador a tiempo completo de mi esposa. Aprendí a darle morfina, a preparar comidas suaves que su estómago debilitado pudiera tolerar, a entender cada gesto de dolor en su cara para anticipar lo que necesitaba. David recibió la noticia del diagnóstico de su madre con una reacción que todavía me resulta incomprensible. En vez de preguntar sobre el tratamiento, los pronósticos o cómo podía ayudar, su primera preocupación fue sobre cómo la enfermedad de Isabel afectaría la estabilidad de las empresas. Padre, necesitamos mantener separados los asuntos personales de los profesionales, me dijo con una frialdad que me dejó helado. Durante los 8 meses siguientes, mientras yo vivía prácticamente en hospitales y clínicas, David continuó con su rutina de lujos y comodidades como si nada hubiera cambiado. Las 3 visitas que hizo a su madre enferma fueron de compromiso, cortas y siempre acompañadas de Cristina, quien se comportaba como si estar cerca de una persona con cáncer fuera de una molestia personal. La segunda visita fue especialmente reveladora. Isabel ya había perdido 15 kilos. Su cabello había desaparecido por completo por la quimioterapia y apenas podía mantenerse despierto por más de 2 horas seguidas. David llegó al hospital vestido con un traje de 2000 €, llevando en la muñeca un reloj de lujo que no reconocí y que probablemente costaba más que el sueldo anual de una enfermera. «Mamá, te ves mejor», mintió sin vergüenza mientras se mantenía a una distancia segura de la cama. Isabel se sintió débilmente y extendió su mano temblorosa hacia él, pero David fingió no notarlo, ocupado revisando mensajes en su teléfono. «Padre, necesito hablar contigo sobre algunos contratos urgentes», me dijo después de apenas 10 minutos, como si la habitación de hospital fuera de una sala de reuniones. Cristina, mientras tanto, se había quedado en el pasillo diciendo que los olores del hospital la mareaban. Cuando salí a buscarla para que al menos saludara a Isabel, la encontré hablando por teléfono sobre aviones para un fin de semana en Marbella. «Sí, amor, ya reserva el hotel de 5 estrellas. David necesita relajarse después de tanto estrés en el trabajo».
decía sin el menor rastro de vergüenza. La tercera y última visita sucedió 2 semanas antes de que Isabel muriera, cuando ya era evidente que el final se acercaba rápidamente. Los médicos habían suspendido el tratamiento y habían comenzado los cuidados para el final de su vida. Isabel dormía la mayor parte del día, despertando de vez en cuando para susurrar mi nombre o pedir agua. David llegó esa tarde con una actitud extrañamente seria. En vez de acercarme a la cama de su madre, me pidió que saliéramos al pasillo para una conversación privada e importante. Padre, creo que es momento de que hablemos sobre el futuro. Comenzó con una seriedad que no le había visto en años. Mamá ya no va a recuperarse y necesitamos prepararnos para lo que viene después. Lo que siguió fue la conversación más dolorosa que había tenido en mi vida. David me explicó con una gran exactitud que demostraba que lo había preparado antes, que había estado analizando las finanzas de la familia con abogados especializados. Habían encontrado formas de pagar menos impuestos, que necesitaban cambios en la estructura de las empresas para maximizar la herencia y pagar menos impuestos. En palabras sencillas, mi hijo había estado preparando la distribución de nuestros bienes, mientras su madre sufría en una cama de hospital a pocos metros de distancia. Había calculado el valor de las 3 empresas, nuestros ahorros, las propiedades, incluso el seguro de vida de Isabel, y había desarrollado un plan detallado para modernizar la administración de la familia bajo su liderazgo exclusivo. Esa noche, cuando regresó a casa, después de pasar el día entero en el hospital, me sentí en la sala que Isabel había decorado con tanto amor y comprendí finalmente lo grande de mi error. Al darle a David un puesto de poder, sin que él hubiera demostrado merecerlo, había creado un monstruo de ambición y egoísmo. Al protegerlo de las consecuencias de sus actos durante décadas, había permitido que desarrollara una forma de pensar que lo había deshumanizado por completo. Pero esa noche del 23 de septiembre, después de la humillación más profunda de mi vida, decidió que había llegado el momento de corregir 38 años de errores como padre. La llamada telefónica que haría lo cambiaría todo para siempre. Eran las 11:47 de la noche cuando marqué el número de Miguel Ortega. Mi abogado de confianza durante los últimos 22 años respondió al tercer intento a pesar de lo tarde que era. Ricardo, lamento mucho lo de Isabel. Recibí tu mensaje esta mañana, pero no quise molestarte en un momento tan doloroso, dijo con esa voz grave que siempre me había dado seguridad en los momentos más complicados. Miguel, necesito que esta conversación se quede entre nosotros y que actúes con total urgencia. Le respondí con una decisión que me sorprendió a mí mismo. Lo que voy a pedirte cambiará por completa la situación familiar. Y una vez que demos el primer paso, no habrá forma de volver atrás. Escucho con atención, Ricardo. Sabes que puedes contar con mi discreción absoluta. Me confirma, mientras respiraba profundamente para organizar mis ideas. Lo que estaba a punto de hacer necesitaba una gran precisión en cada detalle legal, el tiempo perfecto para ejecutarlo y, sobre todo, la calma que nunca pensé tener hasta esa noche. Quiero que revise de inmediato todos los contratos de trabajo de David en las 3 empresas. Le empecé a explicar mientras caminaba por mi departamento vacío. Específicamente necesito que encuentres la cláusula de conducta profesional que incluimos en su contrato de director ejecutivo cuando lo nombramos en diciembre de 2016. Esa cláusula dice que los comportamientos que dañan la reputación de la empresa o de la familia son una razón válida para terminar de inmediato la relación de trabajo, Miguel. Conocía esa cláusula perfectamente, porque había sido él quien la escribió siguiendo mis instrucciones. Ricardo, esa cláusula es totalmente válida y se puede usar. Me confirma después de varios minutos revisando los documentos en su computadora. ¿Qué situación específica sería la razón para terminar el contrato? Le conté con lujo de detalles lo que pasó en el funeral, describiendo cómo David había contratado seguridad privada para impedirme participar en la ceremonia de despedida de mi propia esposa, exponiendo a nuestra familia a una humillación pública que había sido presenciada por decenas de personas relacionadas con nuestras empresas. Esta situación definitivamente
es una violación grave de la cláusula de conducta profesional, afirmó Miguel con la autoridad de sus 30 años de experiencia en leyes de empresas. Procederemos de inmediato con la terminación del contrato por causa justificada, lo que significa que David perderá todos los beneficios asociados: salario, bonos, el coche de la empresa, seguro médico privado, el departamento de la empresa y cualquier derecho a una indemnización. Pero mi plan era mucho más grande que solo un despido. Miguel, quiero que contactes de inmediato a Roberto Silva y le pidas un informe completo de todos los gastos de la empresa autorizadas por David en los últimos 3 años. Le di más instrucciones mientras revisaba mentalmente cada detalle de la operación. La investigación que Miguel y Roberto hicieron esa misma madrugada reveló cifras que superaron peores mis sospechas. Durante los últimos 3 años, David había gastado más de 200.000 euros en gastos que no se podían justificar. Comidas semanales de 500 euros en restaurantes de lujo, viajes a lugares turísticos que facturaba como conferencias de negocios, bonos trimestrales que se había dado sin permiso y compras personales cargadas a las cuentas de la empresa. Ricardo, técnicamente podríamos exigir a David por robo de dinero de la empresa, me informó Miguel, después de revisar a fondo los registros de contabilidad. Las pruebas son muy claras y las cantidades superan los límites que se consideran un delito financiero. Sin embargo, yo no buscaba destruir a David a través de un juicio. Mi objetivo era enseñarle las consecuencias reales a través de la pérdida inmediata de todos los privilegios que nunca se había ganado. Miguel, necesito que redactes una carta para quitar todos los permisos de banco que David tiene a nombre de las empresas, le dije mientras revisaba cada detalle de la operación. Esa carta debe llegar a los bancos antes de las 9 de la mañana, antes de que él intente hacer cualquier movimiento de dinero. Miguel trabajó toda la madrugada, preparando los documentos legales necesarios. A las 6 de la mañana del 24 de septiembre había terminado todos los trámites: terminación del contrato, cancelación de beneficios, quitar los poderes del banco y notificación a todas las instituciones financieras importantes. Pero el golpe más fuerte aún estaba por llegar. Durante nuestra conversación nocturna, le confesé a Miguel un secreto que había guardado por más de una década: la existencia de un fondo de inversión internacional que había creado poco a poco desde 2012, usando las ganancias que sobraban de las empresas. Miguel, ese fondo ahora tiene 2.400.000 euros, le dije mientras sentía que las palabras liberaban una gran carga emocional. David nunca supo que existía, porque siempre pensó que los únicos bienes de la familia eran las empresas y nuestros ahorros de la casa. Él vivió creyendo que su futuro dependía solo de su puesto de trabajo, sin saber que Isabel y yo habíamos acumulado una fortuna paralela completamente independiente. La creación de este fondo había sido una decisión estratégica que tomó cuando empecé a ver las primeras señales de que David era irresponsable con el dinero. Cada 3 meses transfería de manera discreta entre 50 y 100.000 euros de las ganancias de las empresas a inversiones variadas en mercados de Europa, Asia y América del Norte. Con la muerte de Isabel, yo me convierto en el único dueño de ese fondo, le explicó a Miguel mientras revisábamos los detalles legales. David perdió para siempre cualquier posibilidad de tener esos recursos y, lo que es más importante, ni siquiera sabe que existen. Miguel entendió de inmediato la magnitud de mi plan. Ricardo, has hecho una jugada perfecta, me felicitó con admiración sincera. David perderá al mismo tiempo su fuente de ingresos, sus beneficios de la empresa, su acceso a dinero, y descubrirá que su futuro económico era una fantasía construida sobre privilegios que podían ser revocados en cualquier momento. La conversación terminó a las 12:50 de la madrugada, después de haber establecido un plan de acción que se ejecutaría de forma automática en las siguientes 24 horas. Al amanecer del 24 de septiembre, David se despertó siendo todavía el director ejecutivo privilegiado de 3 empresas exitosas. Antes del mediodía, se convertiría en un desempleado sin recursos, sin beneficios y sin futuro asegurado. La revancha de un padre había comenzado.
A las 8 de la mañana del 24 de septiembre, mientras yo desayunaba café solo en la cocina, que Isabel había llenado de vida por décadas, mi teléfono empezó a sonar insistentemente. Era Andrés Vázquez, el gerente general de Construcciones Suárez, quien llevaba 15 años conmigo y conocía mejor que nadie el funcionamiento de nuestras operaciones. Don Ricardo, disculpe que lo moleste tan temprano, pero necesito confirmar algunas instrucciones que recibí esta madrugada, me dijo con una evidente confusión. El abogado Miguel Ortega me envió documentos oficiales que indican cambios inmediatos en la estructura directiva. ¿Confirma usted que David ya no forma parte del equipo ejecutivo de ninguna de las 3 empresas? Andrés, esas instrucciones son completamente correctas y deben ejecutarse de inmediato. Le respondí con la firmeza que había caracterizado mis decisiones empresariales por casi 4 décadas. David Suárez ha sido despedido de todos sus cargos por una violación grave de las cláusulas de conducta profesional del contrato. A partir de este momento, no tiene ninguna autoridad, acceso o representación en nombre de nuestras compañías. Lo que Andrés no sabía era que yo había pasado la madrugada investigando a fondo los verdaderos planos que David había desarrollado en los últimos meses. Usando mis accesos como administrador a los sistemas de la empresa, había descubierto una serie de mensajes que revelaban la verdadera magnitud de la traición de mi hijo. En su computadora de trabajo, David había tenido comunicación secreta con Inmobiliaria Castilla-La Mancha, uno de nuestros competidores más agresivos en el mercado de Madrid. Los correos electrónicos entre abril y agosto de 2023 documentaban negociaciones avanzadas para la venta completa de nuestras 3 empresas por un precio total de 8,2 millones de euros. La estrategia de David era diabólicamente simple. Esperaba heredar el control de la mayoría de las empresas después de mi muerte y la de Isabel para vender de inmediato todo el patrimonio que yo había construido durante 38 años de trabajo duro. Pero lo más indignante era descubrir que David le había prometido a Cristina un estilo de vida completamente nuevo basado en esos 8 millones de euros. En mensajes privados entre ellos, planeaban comprar una mansión de 2 millones en La Moraleja, adquirir coches de lujo, invertir en un departamento para vacaciones en Marbella y tener un fondo personal que les garantizara ganancias mensuales superiores a 20.000 euros sin tener que trabajar nunca. El viejo se morirá pronto y entonces podremos vivir como de verdad merecemos. Había escrito David a su esposa en un mensaje de julio que me provocó náuseas al leerlo. Ya habló con los compradores y están dispuestos a cerrar el trato en cuanto tengamos el control legal completo. Cristina había respondido con un entusiasmo exagerado. Ya era hora, cariño. Llevamos años esperando que tus padres entiendan que tienen la obligación de dejarnos una herencia digna de nuestro nivel social. 8 millones nos permitirán finalmente vivir como la gente exitosa que somos. Pero David había cometido un error fatal en sus cálculos. Todas sus proyecciones de dinero se basaban en la suposición de que conocía todos los bienes de la familia, cuando en realidad ignoraba la existencia del Fondo de Inversión Internacional que Isabel y yo habíamos acumulado con cuidado por más de una década. Ese fondo, administrado de forma discreta por la firma suiza Helvetic Asset Management, contenía en ese momento 2,4 millones de euros distribuidos en bonos del gobierno europeo, acciones de empresas tecnológicas de Estados Unidos y participaciones en fondos inmobiliarios de Asia. A las 10 de la mañana, Roberto Silva me llamó para confirmar que había ejecutado todas las instrucciones financieras. Don Ricardo canceló todas las tarjetas de empresa asociadas a David. Quitó sus permisos en las 6 cuentas bancarias de las empresas y notificó a los bancos que cualquier transacción que él intente realizar debe ser rechazada de inmediato. Roberto, ¿qué saldo tenía David disponible en sus cuentas personales la última vez que revisaste sus movimientos? Le pregunté mientras empezaba a entender las dimensiones completas de la crisis financiera que mi hijo enfrentaría. La respuesta me sorprendió. Don Ricardo, David tenía menos de 3.000 euros en sus cuentas personales. Todo su estilo de vida dependía por completo
de los recursos de la empresa. Esa revelación me confirmó que David había vivido durante años en una burbuja de dinero completamente artificial. Su aparente prosperidad era en realidad una fantasía sostenida por los beneficios de la empresa que yo había autorizado sin pensar. Roberto, prepara de inmediato los documentos para cancelar el contrato de alquiler del departamento en Chamberí que la empresa pagaba para David. Le di instrucciones mientras visualizaba cada parte de la transformación que mi hijo iba a experimentar. También cancela su seguro médico privado, su membresía en el club deportivo y cualquier otro beneficio que esté recibiendo. A las 11:30 de la mañana, Andrés Vázquez me llamó de nuevo, esta vez con un evidente nerviosismo. Don Ricardo, David acaba de llegar a las oficinas y está exigiendo explicaciones sobre por qué su tarjeta de acceso no funciona en la entrada principal. Andrés, procede exactamente según las instrucciones que te di esta mañana, le respondí con total tranquilidad. David debe ser tratado con respeto profesional, pero con una firmeza inquebrantable. Ya no es empleado de ninguna de nuestras empresas y debe abandonar las instalaciones de inmediato, después de recoger sus cosas personales. Lo que siguió fue una llamada que había estado esperando por horas. A las 12:15 del mediodía, David me contactó con una desesperación que nunca había escuchado en su voz. Padre, ¿qué está pasando? Me han echado de mi oficina. Mis tarjetas no funcionan y Andrés me dice que he sido despedido. Esto tiene que ser un terrible malentendido. David, no hay ningún malentendido, le respondió con la misma frialdad que él había demostrado cuando ordenó que me sacaran del funeral de Isabel. Tu comportamiento de ayer en la funeraria es una violación grave de las cláusulas de conducta profesional de tu contrato. Has sido despedido de forma definitiva de todos tus cargos por una razón válida, lo que significa que no tienes derecho a indemnización ni a ningún beneficio adicional. El silencio, que duró varios segundos interminables. Cuando David por fin habló, su voz había cambiado por completo. Padre, ¿podemos hablar de esto? Fue un momento de mucha tensión, pero podemos resolverlo como familia. David, el momento para las conversaciones familiares terminó ayer cuando decidiste tratarme como a un extraño en el funeral de tu propia madre. Le respondí antes de colgar definitivamente. La guerra había comenzado oficialmente y David acababa de descubrir que había subestimado por completo a su rival. Durante los días siguientes al despido de David, decidí poner en marcha la fase más estratégica de mi plan: convertir su humillación pública en mi funeral en una herramienta para destruir por completo su reputación profesional en todo el sector de la construcción de Madrid. Lo que mi hijo no comprendía era que en 40 años de carrera empresarial yo había creado una red de contactos que abarcaba desde pequeños contratistas hasta los directivos de las empresas más influyentes de España. El lunes 27 de septiembre, 3 días después del funeral, empecé una serie de llamadas telefónicas cuidadosamente planeadas. Mi primera conversación fue con Eduardo Santamaría, presidente de la Asociación Madrileña de Empresas Constructoras, una organización que agrupa a más del 80% de las empresas del sector en la Comunidad de Madrid. Eduardo, necesito compartir contigo una situación muy delicada que afecta directamente la reputación de nuestro sector, le explicó después de los saludos y sus condolencias por la muerte de Isabel. Durante el funeral de mi esposa, mi propio hijo contrató seguridad privada para impedirme participar en la ceremonia, creando un escándalo público que fue visto por docenas de profesionales de nuestro sector. Eduardo conocía perfectamente lo importante que es mantener una imagen de respeto en una industria donde la confianza personal y los lazos familiares sólidos son fundamentales para conseguir contratos importantes. Ricardo, eso es completamente inaceptable, me respondió con una indignación sincera. Un hombre que es capaz de humillar a su propio padre en el momento más doloroso de su vida no tiene los valores éticos necesarios para representar a nuestro sector profesional. Eduardo, David ha estado buscando trabajo en otras empresas de construcción después de que decidió separarlo de forma definitiva de nuestras compañías. Continué explicándole mientras tomaba notas detalladas de su reacción. Considero que es mi responsabilidad moral
informar a nuestros colegas sobre el tipo de persona con la que estarían tratando si decidieran contratarlo. La conversación duró más de 40 minutos, durante los cuales Eduardo me aseguró que comunicaría de forma discreta la situación a todos los miembros de la asociación. Ricardo, puedes estar tranquilo de que ninguna empresa seria del sector considere contratar a David después de conocer estos detalles, me garantizó con la autoridad de quien llevaba 12 años presidiendo la organización más importante de Madrid. Mi segunda llamada estratégica fue para Carmen Delgado, directora general de Desarrollos Inmobiliarios del Mediterráneo, la empresa que había mostrado mayor interés en Mínimo y Suitzba, comprar nuestras compañías, según los mensajes secretos que había interceptado en la computadora de David. Esta conversación necesitaba un enfoque completamente diferente, porque necesitaba anular los planos de venta sin revelar que conocía las negociaciones clandestinas. Carmen, he estado pensando sobre el futuro de mis empresas después de la muerte de Isabel. Le comentó como si fuera casual durante una conversación que ella creía que era una llamada de condolencias profesional de rutina. Al principio había pensado en la posibilidad de vender las compañías para retirarme por completo, pero los eventos recientes me han hecho cambiar de idea por completo. La sorpresa en su voz fue evidente, aunque intentó disimularla de manera profesional. Ricardo, entiendo perfectamente que este sea un momento muy difícil para tomar decisiones empresariales importantes, me respondió mientras yo sonreía satisfecho por haber confirmado sus expectativas previas sobre una posible transacción. Carmen, he decidido que la mejor manera de honrar la memoria de Isabel es continuar desarrollando las empresas que construimos juntos durante tantos años, le explicó con la decisión de quien había encontrado un nuevo propósito. Voy a modernizar por completo nuestras operaciones, expandirnos a nuevos mercados y asegurarme de que nuestro legado dure por las próximas décadas. Esa conversación eliminó de forma definitiva cualquier posibilidad de que David pudiera llevar a cabo sus planes de venta, incluso si hubiera logrado heredar el control sobre las empresas. Los posibles compradores ya sabían que yo no tenía intención de retirarme ni de transferir la propiedad de las compañías en un futuro cercano. Pero mi golpe más fuerte estaba reservado para Cristina. A través de contactos en el sector bancario, había descubierto que ella había solicitado un préstamo personal de 150.000 euros el mes anterior, usando como garantía las expectativas de herencia de David y presentando documentos que inflaban de forma artificial el valor estimado de nuestra herencia familiar. El miércoles 29 de septiembre, contacté directamente a Blanca Navarro, la directora de la sucursal del Banco Santander, donde Cristina había tramitado esa solicitud de préstamo. Blanca, necesito informarte sobre una situación que puede implicar fraude en los documentos en una operación reciente. Le comuniqué después de identificarme como el dueño real de los bienes que Cristina había usado como respaldo. Señor Suárez, revisaré de inmediato el expediente que menciona. Me respondió con la gravedad que caracteriza a los ejecutivos de banco cuando encuentran posibles irregularidades. Durante los siguientes 20 minutos, le explicó con detalle cómo Cristina había presentado valoraciones falsificadas de nuestros bienes de la empresa y había ocultado información importante sobre la situación legal real de David dentro de las compañías. Señor Suárez, procederemos de inmediato a congelar esa línea de crédito, ya iniciar una investigación interna sobre si los documentos presentados son verdaderos, me confirmó Blanca, después de revisar en su computadora todos los documentos del expediente. Si confirmamos irregularidades en la información dada, la señora Jiménez enfrentará consecuencias legales graves y quedará marcada para siempre en nuestros sistemas de riesgo de crédito. Esa misma tarde, Cristina recibió una llamada del banco, informándole que su préstamo había sido cancelado de inmediato y que debía ir a las oficinas centrales para aclarar las diferencias que encontraron en su solicitud. El pánico que sintió fue tan grande que contactó desesperadamente a David, quien ya no tenía recursos ni influencia para ayudarla a resolver el problema. El jueves 30 de septiembre,
Exactamente una semana después del funeral, recibí una llamada de Fernando Jiménez, el padre de Cristina, quien trabajaba como supervisor en una fábrica de telas en las afueras de Madrid. Señor Suárez, le pido disculpas por molestarlo en un momento tan doloroso, pero necesito hablar con usted sobre la situación de mi hija y David, me dijo con una evidente incomodidad. Fernando era un hombre trabajador y honesto que nunca había estado de acuerdo con el estilo de vida ostentoso que su hija había adoptado después de casarse con David. Señor Suárez, Cristina me ha contado que David perdió su trabajo y que están teniendo problemas graves con el dinero. Me explicó con la humildad de quien entiende las jerarquías sociales. Mi esposa y yo queremos ofrecerles que se muden temporalmente a nuestra casa en Vallecas hasta que puedan estabilizar su situación. La ironía de la situación era perfecta. Cristina, que había despreciado por años el nivel social modesto de mis padres y el mío, ahora se veía obligada a mudarse con sus propios padres a un barrio obrero, en un departamento de 60 metros cuadrados que compartirían con 4 personas. El contraste con el departamento de 120 metros cuadrados en Chamberí, que la empresa había pagado para ellos, era humillante y definitivo. Fernando, lamento de verdad que su familia esté pasando por esta situación tan difícil. Le respondí con una amabilidad sincera hacia un hombre que no tenía ninguna culpa de los errores de su hija. Espero que David encuentre pronto un empleo que le permita mantener a su esposa de forma adecuada y reconstruir su vida profesional. Pero ambos sabíamos que esa posibilidad era casi imposible. Durante esa misma semana, David había visitado 11 empresas de importantes construcciones de Madrid y en todas había recibido respuestas que no decían nada o rechazos directos. La red de contactos que yo había activado funcionaba con la eficiencia de una máquina perfectamente sincronizada. El viernes 1 de octubre, 8 días después del funeral, David hizo su último intento desesperado de reconciliación. Apareció sin avisar en el departamento donde yo había vivido con Isabel durante 23 años, tocando el timbre de forma insistente hasta que decidió abrir la puerta. Su apariencia había cambiado de forma dramática. Llevaba la misma ropa de 3 días atrás. Había perdido peso de forma visible y sus ojos mostraban una desesperación que nunca había visto en él. Padre, por favor, necesitamos hablar, me suplicó con una humildad que contrastaba de forma brutal con la arrogancia que había demostrado durante años. Sé que cometí un error terrible en el funeral, pero somos familia. Tiene que haber una forma de solucionar esto. David, el tiempo para las conversaciones familiares terminó cuando decidiste convertir el funeral de tu madre en una demostración pública de desprecio hacia mí. Le respondí manteniendo la puerta medio abierta, sin invitarlo a entrar. Las consecuencias de tus decisiones apenas están empezando. Padre, no tengo trabajo, no tengo dinero. Cristina está desesperada y sus padres nos han dicho que solo podemos quedarnos en su casa por 2 meses. Me explicó con lágrimas de verdad que corrían por sus mejillas. Te prometo que si me das otra oportunidad, trabajaré más duro que nunca y te demostraré que puedo cambiar. Durante unos segundos sentí una punzada de compasión de padre hacia el hombre desesperado que tenía frente a mí. Pero luego recordé la frialdad con la que había planeado vender las empresas que Isabel y yo habíamos construido, la crueldad con la que me había tratado durante los meses de enfermedad de su madre y la humillación planeada que había hecho en su funeral. David, algunas decisiones tienen consecuencias que no se pueden revertir, le dije antes de cerrar la puerta de forma definitiva. Es hora de que aprendas a vivir sin los privilegios que nunca te ganaste. Esa noche, mientras cenaba solo en la cocina donde Isabel había preparado millas de comidas familiares, supe que había cruzado un punto de no retorno. Mi hijo tendría que reconstruir su vida por completo desde cero. Sin mi ayuda, sin mis contactos y sin acceso a los bienes que había dado por sentado durante toda su existencia. La lección apenas estaba comenzando. Durante las primeras 2 semanas de octubre de 2023, establecí un sistema de vigilancia discreto para ver cómo David y Cristina se adaptaban a su nueva realidad. Mediante Luis Hernández, un investigador privado
que había contratado antes para verificar los antecedentes de posibles empleados, pude documentar cada parte de la caída social y económica que ambos experimentaron. El informe de Luis del 5 de octubre reveló detalles que superaron mis expectativas más optimistas. David y Cristina se habían mudado de verdad al departamento de los padres de ella en Vallecas, un barrio de trabajadores a más de una hora en transporte público del centro de Madrid, donde habían vivido antes. El cambio era demoledor. De 120 metros cuadrados de lujo en Chamberí a compartir 60 metros cuadrados con 4 adultos en un edificio de viviendas sociales construido en los años 80. Don Ricardo, la señora Cristina, ha tenido varios ataques de nervios durante la primera semana, me informó Luis con la precisión profesional que distinguió sus investigaciones. Los vecinos han reportado discusiones constantes entre ella y David, principalmente porque no pueden mantener el nivel de vida al que estaban acostumbrados. Aparentemente ella culpa por completo a David de la pérdida de sus privilegios sociales y económicos. La información más reveladora tenía que ver con los intentos desesperados de David por conseguir trabajo en el sector de la construcción. En esas 2 semanas había visitado 23 empresas diferentes, desde grandes corporaciones hasta pequeñas empresas familiares. En todas había recibido las mismas respuestas. Actualmente no tenemos puestos disponibles, o lo contactaremos si surge algo adecuado para su perfil. Luis había logrado grabar de forma discreta una de estas entrevistas de trabajo donde David había intentado presentarse ante Construcciones Ramírez como un ejecutivo experimentado con una larga trayectoria en la gestión de empresas. El dueño, Manuel Ramírez, le había respondido con una franqueza brutal: «Señor Suárez, su reputación en el sector está completamente arruinada. Todo el mundo sabe lo que le hizo a su padre en el funeral de su madre. Ninguna empresa seria va a contratar a alguien capaz de esa crueldad familiar. Pero mi mayor satisfacción llegó cuando Luis me informó sobre la reacción de Cristina ante la realidad de vivir con una familia de trabajadores. Don Ricardo, la señora ha expresado abiertamente su desagrado por tener que compartir el baño con sus sueños, comer comida casera preparada por la madre de David y usar el transporte público para moverse. Me detalló mientras yo sonreía, recordando sus comentarios despectivos sobre nuestro estilo de vida modesto. El 15 de octubre, recibí una llamada inesperada de María José, la madre de Cristina, una mujer de 58 años que trabajaba como cajera en un supermercado. Su voz mostraba una mezcla de vergüenza y desesperación que me conmovió de verdad, porque reconocía en ella la dignidad de las personas honradas y trabajadoras. Señor Suárez, sé que no tengo derecho a molestarlo después de todo lo que ha pasado, pero necesito pedirle un favor personal. Me dijo con la humildad de quien entiende que está pidiendo algo que no merece. Mi hija Cristina está arruinando la paz de nuestro hogar. Llora todo el tiempo. Se niega a buscar trabajo y nos trata a mi esposo y a mí como si fuéramos sirvientes. No podemos seguir así por mucho tiempo. María José me explicó que Cristina había rechazado de forma sistemática todas las ofertas de trabajo que le habían conseguido: cajera en una tienda de ropa, recepcionista en una clínica dental, vendedora en una perfumería. Su respuesta era siempre la misma: yo no estoy preparado para trabajos de clase baja. David tiene que solucionar esto y conseguirme la vida que merezco. Señor Suárez, mi hija siempre fue caprichosa, pero estos años de vida de lujo la han convertido en una persona irreconocible, continuó María José con una tristeza de madre que me recordó dolorosamente mis propias reflexiones sobre David. Está convencida de que usted va a perdonar a David en algún momento y que todo volverá a ser como antes. No entiende que las acciones tienen consecuencias definitivas. María José, lamento de verdad que su familia esté pasando por esta situación. Le respondí con una sinceridad genuina, pero no puedo darles ninguna esperanza de reconciliación. David tomó decisiones que han roto nuestros lazos familiares de forma irreparable. Cristina tendrá que acostumbrarse a una realidad donde no existe la posibilidad de recuperar los privilegios que perdió. Esa conversación me confirmó que mi plan había funcionado a la perfección. Cristina
La verdadera mente detrás de la ambición desmedida de David estaba sufriendo un colapso psicológico completo al enfrentarse a la imposibilidad de mantener su estatus social artificial. El 20 de octubre, Luis me dio el informe más satisfactorio de todos. David había conseguido por fin un empleo como vendedor de materiales de construcción en Almacenes Martínez, una empresa mediana especializada en suministros para obras pequeñas y reformas de casas. Su salario mensual sería de 1.000 euros, exactamente 10 veces menos que los 12.000 euros que había estado ganando como director ejecutivo de nuestras empresas. Don Ricardo, el primer día de trabajo de David fue muy duro, me contó Luis con una evidente diversión profesional. Llegó usando uno de sus trajes de 2.000 euros, pero el supervisor le explicó que debía usar ropa de trabajo normal, porque pasaría la mayor parte del tiempo en el almacén cargando materiales y atendiendo a albañiles y pequeños contratistas. La ironía era perfecta. David, que por años había evitado cualquier trabajo físico real, ahora se veía obligado a cargar sacos de cemento, mover tablas de madera y tratar de manera directa con los mismos profesionales que antes consideraban socialmente inferiores. Su jefe inmediato era Tomás Ruiz, un hombre de 45 años que había comenzado como peón de albañil y había subido por su propio mérito hasta convertirse en supervisor de ventas. El señor Tomás no mostró ninguna consideración especial hacia David por su apellido o su formación universitaria, continuó Luis, documentando cada detalle humillante. Le asignó las tareas más básicas: inventario de materiales, limpieza del almacén y atención telefónica a clientes que piden presupuestos para obras menores. David debe ganarse el respeto de sus compañeros día a día, igual que cualquier empleado nuevo sin experiencia práctica. Pero el golpe más fuerte para el orgullo de David llegó cuando Luis me informó sobre su primer encuentro de trabajo con antiguos contactos profesionales. Don Ricardo, ayer David atendió a un cliente que resultó ser José Antonio Serrano, el gerente de Construcciones Valle Norte. Me contó con una satisfacción evidente. El señor Serrano reconoció de inmediato a David y le preguntó con sorpresa qué estaba haciendo trabajando en un almacén de materiales. La respuesta de David había sido patética. Intentó explicar que estaba conociendo diferentes aspectos del negocio de la construcción desde una perspectiva operativa y que su trabajo en Almacenes Martínez era una experiencia temporal para crecer profesionalmente. José Antonio había sonreído con condescendencia y le había encargado la entrega de 5 sacos de yeso para una obra menor, tratándolo exactamente como lo que ahora era: un empleado subalterno de una empresa de suministros. El 25 de octubre, exactamente un mes después del funeral de Isabel, recibí una llamada desesperada de Cristina. Era la primera vez que intentaba contactarme directamente desde el día de la humillación en la funeraria y su voz mostraba un silencio emocional que indicaba que había llegado al límite de su resistencia psicológica. Señor Suárez, por favor, necesito suplicarle que reconsidere su postura con respecto a David. Comenzó con una humildad falsa que no logró esconder su desesperación. Entiendo que David cometió un error terrible, pero el castigo que está recibiendo es desproporcionado. Estamos viviendo en condiciones indignas para personas de nuestro nivel educativo y social. Cristina, el nivel educativo no da automáticamente privilegios económicos y el nivel social se construye con acciones dignas, no con la explotación de lazos familiares, le respondió con la serenidad de quien ha encontrado la paz en sus decisiones. Señor Suárez, David está trabajando 12 horas diarias, cargando materiales de construcción por 1.000 euros al mes. Continuó quejándose como si esa situación fuera una injusticia cósmica. Yo no puedo vivir así. Mis padres me han dado un ultimátum: o consigo trabajo de inmediato, o tengo que buscar otro lugar para vivir. No es justo que pague las consecuencias de los errores de David. Cristina, por años disfrutaste de privilegios económicos que nunca te ganaste con tu propio trabajo, le explicó con una claridad total. Ahora tienes la oportunidad de lograr tu independencia económica y personal con tu propio esfuerzo. Muchas personas considerarían esa situación
una oportunidad de crecimiento, no una tragedia. La conversación terminó cuando Cristina comenzó a llorar sin control y colgó el teléfono. Esa noche, Luis me confirmó que había tenido una crisis nerviosa y que sus padres habían llamado a emergencias para que la atendieran en su casa. El colapso de Cristina marcaba el final de la segunda fase de mi plan. David había perdido su trabajo ejecutivo, su estatus social, su estabilidad económica, y ahora también estaba perdiendo a la mujer que había sido su principal cómplice en todos los planos de explotación familiar. La justicia estaba funcionando exactamente como lo había planeado. El 30 de octubre de 2023, mientras David terminaba su primera semana completa como vendedor en Almacenes Martínez, yo inicié de forma discreta la fase final de mi estrategia, la venta definitiva del imperio empresarial que había construido durante 4 décadas. Esta decisión no surgió del rencor, sino de una profunda comprensión de que había llegado el momento de transformar por completo el legado que dejaría en el mundo. Durante las noches solitarias en el departamento que había compartido con Isabel, había pensado mucho sobre el verdadero significado de nuestras vidas. Las empresas que construimos juntos habían sido nuestro orgullo, pero también habían creado el monstruo de privilegios que convirtió a David en la persona cruel y ambiciosa que demostró ser en el funeral de su madre. Mi primera llamada fue para Alejandro Vidal, director general de Grupo Inmobiliario Castilla, una corporación que llevaba 3 años mostrando interés en adquirir empresas consolidadas del sector de la construcción de Madrid. A diferencia de las negociaciones secretas que David había tenido con compradores oportunistas, mi propuesta estaba basada en principios completamente diferentes. Alejandro, estoy considerando seriamente la posibilidad de vender mis 3 empresas, pero bajo condiciones muy específicas que garantizan la estabilidad de todos nuestros empleados. Le explicó durante una reunión en su oficina. No busco el precio más alto, sino encontrar compradores comprometidos con mantener nuestra cultura de empresa y nuestros estándares de calidad. Alejandro había conocido mi reputación por décadas y entendió de inmediato que esta era una oportunidad excepcional. Ricardo, Grupo Castilla, está totalmente comprometido a mantener a los equipos humanos de las empresas que adquirimos, me aseguró con la seriedad de un ejecutivo que valora de verdad la estabilidad laboral. Nuestro interés principal es sumar a profesionales experimentados y proyectos ya establecidos, no reestructurar organizaciones exitosas. Las negociaciones avanzaron con una facilidad que contrastaba de forma dramática con las maniobras clandestinas que David había intentado hacer. En lugar de los 8,2 millones de euros que mi hijo había negociado en secreto con compradores especuladores, Alejandro me ofreció 9,5 millones de euros, con garantías contractuales explícitas de mantener a los empleados, sucursales y proyectos activos por un mínimo de 5 años. Pero mi decisión más importante tenía que ver con el destino de ese dinero. Durante las conversaciones con Miguel Ortega sobre cómo organizar legalmente la operación, le reveló un plan que había estado desarrollando desde la muerte de Isabel: la creación de la Fundación Benéfica Isabel Campos, una organización dedicada exclusivamente a dar vivienda digna a familias trabajadoras con pocos recursos. Miguel, quiero que los 9,5 millones de la venta más los 2,4 millones del fondo de inversión suizo se conviertan en el capital inicial de esta organización, le explicó mientras revisábamos los estatutos preliminares que él había preparado siguiendo mis instrucciones. La fundación construirá complejos de viviendas de calidad para familias que no pueden acceder a una casa propia a través del mercado de bienes raíces tradicionales. La ironía de esta decisión era perfecta. El dinero que David había planeado usar para comprarse una mansión y mantener un estilo de vida de parásito se convertiría en hogares dignos para decenas de familias humildes que valorarían de verdad la oportunidad de tener una casa propia. El 5 de noviembre, mientras firmábamos los contratos de venta con Grupo Castilla, Luis Hernández me dio una actualización devastadora sobre la situación de David y Cristina. Don Ricardo, la señora Cristina abandonó definitivamente la casa de sus padres hace 3 días.
me informó con la precisión que caracterizaba sus reportes. Aparentemente había conseguido un trabajo como empleada en una tienda de cosméticos del centro comercial Plaza Norte, pero renunció después de 2 días, diciendo que el trabajo era humillante para alguien con su formación. La huida de Cristina había sido particularmente dramática. Según Luis, había vaciado por completo la cuenta de ahorros que compartía con David, llevándose los últimos 18 euros que les quedaban de su dinero personal. También se había llevado las pocas joyas de valor que conservaban y había desaparecido sin dejar información sobre dónde estaba. David llegó del trabajo el miércoles por la noche y encontró una nota donde Cristina le comunicaba que no estaba dispuesta a vivir como una pobre por el resto de su vida. Continuó Luis relatando los detalles del abandono. Aparentemente le escribió que había cometido el error de casarse con alguien que resultó ser un fracasado y que merecía una vida mejor que la que él podía ofrecerle. La reacción de David ante el abandono de su esposa había sido un colapso emocional total. Según el testimonio de María José, la madre de Cristina, David había pasado 3 noches seguidas llorando en el sofá de la sala, repitiendo una y otra vez que todo esto era mi culpa y que yo había destruido su vida por un orgullo tonto. Don Ricardo, David ha intentado contactar a Cristina a través de todos sus conocidos en común, pero ella ha bloqueado por completa cualquier comunicación. Me detalló Luis, mientras yo pensaba en las dimensiones psicológicas del castigo que mi hijo estaba sufriendo. Los padres de Cristina le han dicho que puede quedarse en su casa hasta fin de año, pero que después tendrá que buscar un lugar para vivir por su cuenta. El 15 de noviembre, exactamente 2 meses después del funeral de Isabel, se firmaron de forma definitiva los contratos de transferencia de las 3 empresas a Grupo Castilla. La ceremonia se llevó a cabo en la oficina de Miguel Ortega, con la presencia de Alejandro Vidal y los representantes legales de ambas partes. Cuando puse mi firma en el último documento, supe que había cerrado para siempre un capítulo de mi vida que había durado 4 décadas. Ricardo, ha sido un honor trabajar con usted durante todos estos años, me dijo Alejandro, mientras nos dábamos la mano para sellar la operación. Espero que la Fundación Isabel Campos se convierta en un modelo de responsabilidad social empresarial en Madrid. Esa misma tarde, llamé a una reunión con todos los empleados de las 3 empresas para comunicarles los cambios personalmente. Andrés Vázquez, Roberto Silva y los otros gerentes que habían trabajado lealmente conmigo por años se mostraron al principio preocupados por sus futuros trabajos, pero se tranquilizaron por completo cuando les expliqué las garantías contractuales que había negociado. Compañeros, esta transición asegura la estabilidad de todos sus empleos y la continuidad de nuestros proyectos. Les expliqué en la sala de reuniones de Construcciones Suárez, donde habíamos celebrado tantas juntas exitosas. Grupo Castilla ha demostrado por décadas su compromiso con mantener a los equipos humanos de las empresas que adquieren. Ustedes continuarán haciendo el excelente trabajo que siempre han realizado. La pregunta inevitable llegó de parte de Carlos Mendoza, nuestro ingeniero jefe. Don Ricardo, ¿qué pasará con David? ¿Formará parte del equipo directivo bajo la nueva administración? El silencio incómodo que me siguió permitió responder con una claridad que eliminó cualquier especulación futura. David ya no forma parte de nuestro grupo empresarial, ni formará parte de las operaciones futuras bajo ninguna circunstancia, declaró con la firmeza de una decisión definitiva. Su separación de nuestras compañías fue permanente e irreversible. Esa noche, mientras cenaba solo en el restaurante donde Isabel y yo habíamos celebrado nuestros aniversarios por más de 2 décadas, pensé en la magnitud de la transformación que había logrado llevar a cabo en menos de 2 meses. David había perdido su trabajo ejecutivo, su estatus social, su estabilidad económica, su esposa y ahora también cualquier posibilidad futura de recuperar lazos con el imperio empresarial que había dado por sentado. Pero lo más importante era que había perdido para siempre el acceso a los verdaderos bienes de la familia. Los casi 12 millones de euros que ahora formarían el capital de la Fundación Isabel Campos se convertirían en viviendas dignas para familias trabajadoras,
no en lujos para parásitos sociales. El 20 de noviembre, recibí la llamada que había estado esperando por semanas. David, con una voz rota por la desesperación, me contactó desde una cabina telefónica porque ya no podía pagar las facturas de su teléfono móvil. Padre, Cristina me abandonó. Voy a perder el lugar donde vivo y no tengo suficiente dinero para alquilar ni siquiera una habitación. Me suplicó con la humildad de quien por fin entiende la gravedad de su situación. He perdido todo por un momento de orgullo tonto. Por favor, dame una última oportunidad para demostrar que he aprendido la lección. David, las lecciones más importantes de la vida se aprenden viviendo las consecuencias completas de nuestras decisiones. Le respondí con la serenidad de quien ha encontrado la paz en la justicia. Tu aprendizaje apenas está comenzando. Cuando colgué el teléfono, supe que mi hijo tendría que reconstruir su vida por completo desde el principio, sin privilegios, sin ayuda externa y sin la red de seguridad de la familia que había dado por segura durante 38 años. La verdadera educación de David Suárez había comenzado finalmente. El 25 de noviembre de 2023, 2 meses después del funeral de Isabel, me presenté en las oficinas del Ayuntamiento de Madrid para formalizar la creación oficial de la Fundación Benéfica Isabel Campos. La ceremonia fue presidida por la concejala de Asuntos Sociales, Carmen Beltrán, quien se mostró impresionada por el gran capital inicial que yo estaba aportando. Señor Suárez, es extraordinario encontrar empresarios dispuestos a destinar la totalidad de su patrimonio a proyectos de beneficio social. Me comentó mientras revisaba los documentos que Miguel Ortega había preparado con mucho cuidado. La fundación que está creando tendrá un impacto directo en la vida de cientos de familias madrileñas durante las próximas décadas. El capital inicial de 11,9 millones de euros convertía de forma automática a la Fundación Isabel Campos en una de las organizaciones de beneficencia más fuertes de la Comunidad de Madrid. Mi principal satisfacción no venía del reconocimiento de las instituciones, sino de la certeza de que Isabel habría aprobado por completa esta decisión de transformar nuestro legado empresarial en una esperanza real para las personas trabajadoras que lo necesitaban. La primera reunión del Consejo Directivo se celebró el 30 de noviembre en una oficina que alquiló específicamente para las operaciones administrativas. Incluía en el Consejo a 3 personas cuya integridad moral garantizaría que los recursos se usaran de forma eficiente. El padre Antonio Serrano, un párroco que llevaba 20 años trabajando con familias necesitadas, la arquitecta Elena Ruiz, especialista en vivienda social, y el economista Francisco Navarro, experto en la gestión de organizaciones de beneficencia. Ricardo, el primer proyecto que propongo es la construcción de 50 viviendas de protección oficial en terrenos de Vallecas Sur, sugirió Elena, después de revisar los estudios de necesidades de vivienda. El coste estimado sería de 3,5 millones de euros, ofreciendo departamentos de 60 metros cuadrados a familias con ingresos inferiores a 2.000 euros mensuales. La ironía geográfica era perfecta. Construiríamos viviendas dignas en el mismo distrito donde David ahora vivía de forma precaria, en la casa de sus ex-suegros, demostrando que el dinero que él había planeado gastar en lujos personales se transformaría en hogares, de verdad para familias trabajadoras del mismo barrio donde él experimentaba la humildad de la dependencia económica. Mientras desarrollábamos estos planos, Luis Hernández me dio informes devastadores sobre la degradación de David. Su informe del 2 de diciembre reveló que mi hijo había sido obligado a mudarse del departamento de sus ex-suegros, debido a discusiones familiares insoportables. Don Ricardo, David consiguió alquilar una habitación en un piso compartido en Carabanchel por 350 euros mensuales, me informó Luis. Comparte el departamento con 4 personas más, un inmigrante rumano que trabaja en la construcción, 2 estudiantes universitarios y una mujer divorciada que limpia oficinas por la noche. El contraste con su vida anterior era devastador. David dormía en una habitación de 8 metros cuadrados. Compartía cocina y baño con personas que no conocía. Lavaba su ropa a mano y compraba solamente alimentos baratos en tiendas de descuento. Don Ricardo
David ha perdido más de 12 kilos desde septiembre. Continuó Luis documentando el cambio físico. Su apariencia ha cambiado de forma dramática. Usa la misma ropa por días seguidos. Camina como alguien derrotado y evita mirar a las personas que podrían reconocerlo. Lo más revelador era la información sobre su desempeño en el trabajo en Almacenes Martínez. Tomás Ruiz, su supervisor, había expresado dudas sobre la capacidad de David para acostumbrarse al trabajo físico. El muchacho se esfuerza, pero está claro que nunca había trabajado de verdad, había comentado Tomás. Se cansa rápido al cargar materiales, se confunde con los precios y algunos clientes se quejan de que parece perdido con preguntas técnicas sencillas. El 15 de diciembre, mientras supervisaba la selección de terrenos para nuestro primer proyecto de vivienda, recibí una llamada inesperada de Fernando Jiménez, el padre de Cristina. Su voz mostraba vergüenza y una preocupación sincera. Señor Suárez, David vino anoche a nuestra casa para traernos una carta que Cristina le había enviado desde Barcelona, me dijo con honestidad. La carta revelaba que Cristina había encontrado trabajo como azafata de eventos y había comenzado una relación con el gerente de esa compañía, un hombre divorciado con mucho dinero. Mi hija le escribió a David que había encontrado por fin a alguien que podía ofrecerle la vida que merecía y que no regresaría jamás a Madrid, me explicó Fernando con tristeza. David se quedó llorando en nuestra cocina durante 2 horas. Repetía que había perdido todo por un momento de orgullo tonto. Fernando, lamento que Cristina haya tomado esa decisión, pero David tendrá que aprender a reconstruir su vida por su cuenta. Le respondió con comprensión hacia un padre sin culpa de los errores de su hija. El 20 de diciembre, Luis me dio el reporte más triste. David había sido despedido de Almacenes Martínez por un rendimiento insatisfactorio y problemas con los clientes. Don Ricardo, el incidente final ocurrió cuando David intentó vender materiales caros a un cliente que necesitaba opciones económicas. Me detalló Luis. El cliente, un albañil independiente, se quejó porque David había insistido en productos de lujo cuando había pedido específicamente materiales básicos para una pequeña reforma. Tomás Ruiz había explicado con claridad: David no entiende a nuestros clientes porque nunca ha vivido con verdaderas limitaciones económicas. Eso demuestra una falta total de conexión con la realidad de la gente trabajadora. El despido ocurrió el 18 de diciembre, dejando a David sin ingresos días antes de Navidad. Su situación de dinero era desesperante. 350 euros de renta mensual, gastos básicos y ninguna oportunidad de trabajo en un sector donde su reputación estaba arruinada. El 21 de diciembre, David hizo su último intento desesperado. Apareció sin avisar en mi departamento, tocando el timbre sin parar por más de 20 minutos. Encontré a un hombre que no reconocía, delgado, mal vestido, con barba de varios días y una expresión de desesperación total. Padre, me van a echar de la habitación porque no puedo pagar la renta de enero, me suplicó con lágrimas de verdad. No tengo trabajo, no tengo dinero, no tengo a nadie en el mundo. David, ser mi hijo era un privilegio que perdiste cuando decidiste humillarme en el funeral de tu madre. Le respondí manteniendo la puerta semiabierta. Las consecuencias incluyen aprender a sobrevivir sin la protección de la familia que diste por segura. Padre, por favor, solo necesito una pequeña ayuda para empezar de nuevo, insistió con desesperación. Te prometo que trabajaré en cualquier cosa, que nunca más cometeré errores como ese. David, algunas lecciones solo se aprenden al vivir por completo sus consecuencias, le explicó antes de cerrar la puerta de forma definitiva. Esa noche supe que mi hijo pasaría su primera Navidad en la pobreza de verdad, sin familia, sin dinero y sin la esperanza de un rescate externo. La justicia había alcanzado su expresión más completa. El 8 de enero de 2024, 4 meses después del funeral de Isabel, me dirigí personalmente al terreno en Vallecas Sur, donde comenzaríamos la construcción del primer conjunto de viviendas de la Fundación Isabel Campos. Acompañado por Elena Ruiz y el padre Antonio, recorrimos los 6.000 metros cuadrados que se transformarían en 50 hogares dignos para familias trabajadoras. Ricardo,
El proyecto está diseñado para maximizar tanto la funcionalidad como la dignidad de las viviendas, me explicó Elena, señalando diferentes zonas del terreno. Cada departamento tendrá 60 metros cuadrados distribuidos en 2 dormitorios, sala, cocina, baño completo y una pequeña terraza. También incluiremos un parque para niños, una zona deportiva básica y un salón comunitario. La ironía de la ubicación no pasó desapercibida. Construiríamos viviendas de calidad en el mismo barrio donde David luchaba por sobrevivir con muy pocos recursos. Según Luis Hernández, mi hijo había perdido la habitación que alquilaba en Carabanchel porque no podía pagar enero y ahora dormía en un refugio municipal para personas sin hogar. Padre Antonio, me gustaría que supervisara personalmente el proceso de selección de las familias beneficiarias, le pidió. Su experiencia de 2 décadas trabajando con familias necesitadas garantizará que las viviendas lleguen de verdad a quienes más las necesitan. El padre Antonio había preparado una lista preliminar de 45 familias que cumplían con todos los criterios: ingresos inferiores a 1.000 euros mensuales, situación laboral estable, por al menos 2 años y no tener una casa propia. Entre las preseleccionadas había casos conmovedores. María Carmen, una enfermera viuda con 2 hijos, que pagaba 700 euros por un departamento de 40 metros cuadrados en malas condiciones. José Luis, un mecánico que vivía con su esposa embarazada en casa de sus padres. Y Patricia, una profesora divorciada que compartía piso con otras 3 mujeres. Estas personas trabajan honestamente todos los días, pero el mercado inmobiliario de Madrid ha hecho imposible que tengan una vivienda digna. Continuó el padre Antonio, mientras yo pensaba en el contraste entre estas familias que se esforzaban y la vida de parásito que David había llevado por años. El 15 de enero, mientras supervisaba los trámites del ayuntamiento para los permisos de construcción, recibió una llamada de Amparo Jiménez, la hermana menor de Cristina, quien trabajaba como administrativa en una oficina en Móstoles. Su voz mostró una evidente confusión. Señor Suárez, David vino a buscarme al trabajo porque sabía que salgo tarde y no habría otras personas presentes, me dijo con cautela. Amparo relató un encuentro inquietante. David había esperado 2 horas con el aspecto descuidado de alguien que había perdido el control de su vida personal. David me suplicó que hablara con usted, continuó con incomodidad. Me dijo que llevaba 3 semanas durmiendo en refugios municipales y que no seguía trabajo porque su reputación está completamente destruida. Pero lo más revelador había sido la confesión completa sobre los planos secretos que había desarrollado con Cristina. David me contó todo: cómo habían planeado vender las empresas de la familia después de heredarlas, cómo Cristina lo había presionado constantemente para conseguir más dinero y cómo habían calculado que podrían vivir con lujo sin trabajar gracias a los bienes que usted había construido. Amparo, agradezco que me informe, pero la situación de David no va a cambiar, le respondió con una firmeza definitiva. Las confesiones tardías no eliminan las consecuencias de años de traición planeada. David también me dijo algo que me impactó mucho, continuó Amparo con voz temblorosa. Me confesó que durante los meses de enfermedad de doña Isabel, él y mi hermana llegaron a decir entre ellos que ojalá se muriera pronto para poder empezar su nueva vida. Cuando me lo contó, estaba llorando y repetía que nunca había imaginado lo terrible que sonaba hasta que la perdió de verdad. Esa revelación confirmó la magnitud del deterioro moral que David había alcanzado. Haber deseado verificar la muerte de Isabel para acelerar sus aviones de dinero iba más allá de cualquier posibilidad de comprensión de un padre. El 20 de enero, Luis me dio una devastadora actualización. David ha sido expulsado del refugio municipal por una pelea con otro residente. Aparentemente, le habían robado las pocas cosas personales que conservaba y reaccionó con violencia. La transformación de ejecutivo privilegiado a indigente agresivo se había completado en 4 meses. David está durmiendo literalmente en la calle, en el Parque del Retiro cuando el clima es templado y en las estaciones de metro cuando hace mucho frío, continuó Luis. Su aspecto físico es irreconocible. Ha perdido más de 20 kilos
Usa la misma ropa por semanas y presenta signos evidentes de desnutrición. Más inquietante era que David había desarrollado comportamientos extraños que indicaban un posible colapso psicológico. Varios testigos lo han visto hablando solo en parques públicos, discutiendo en voz alta con personas imaginarias y mostrando signos de confusión mental, me detalló Luis con preocupación. La transición de una vida completamente protegida a la indigencia total en tan poco tiempo puede causar trastornos psicológicos graves. El 25 de enero, mientras revisaba los contratos con la empresa constructora que llevaría a cabo nuestro proyecto, reflexioné sobre la enorme distancia moral entre el destino de los bienes de la familia y la situación de quien había esperado heredarlos. El dinero que David había planeado gastar en lujos se estaba convirtiendo en cimientos reales para 50 familias trabajadoras. La construcción del complejo de viviendas Isabel Campos I comenzó oficialmente el 30 de enero con una ceremonia simbólica, donde el padre Antonio bendijo los terrenos y Elena explicaron a las familias beneficiarias los detalles del proyecto. Entre los asistentes, reconocí rostros que reflejaban una esperanza genuina. Padres trabajadores que por fin tendrían una casa propia, mujeres solteras que lograrían su independencia de vivienda después de años de precariedad. Ricardo, esta fundación transformará de verdad la vida de estas familias, me comentó el padre Antonio, observando cómo los obreros empezaban a poner los cimientos. El contraste con las intenciones originales de David demuestra cómo el mismo dinero puede construir esperanza o alimentar el egoísmo, dependiendo de los valores de quien lo maneja. Esa tarde, de regreso a mi departamento, pasé cerca del Parque del Retiro y vi una figura harapienta durmiendo en un banco. Por unos segundos pensé que podría ser David, pero decidí no acercarme a verificarlo. Algunas lecciones necesitan ser experimentadas por completo sin interrupciones externas. Mi hijo había elegido su camino el día que decidió humillarme en el funeral de Isabel. Las consecuencias seguirían enseñándole sobre la dignidad, el trabajo y el respeto familiar hasta que entendiera de verdad su significado. Pero esa comprensión, si es que alguna vez llegaba, ya no me importaba. Mi energía estaba dedicada por completo a construir el legado que Isabel habría aprobado. Hogares dignos para personas que valoraran de verdad la oportunidad de tener una familia y un futuro estable. El 15 de marzo de 2024, 6 meses después del funeral de Isabel, recibí una llamada del doctor Manuel Ruiz, director del Hospital Clínico San Carlos, sobre una situación médica que necesitaba mi atención como familiar más cercano. Señor Suárez, su hijo David fue ingresado ayer en urgencias en estado crítico. Me informó con seriedad profesional. Presenta desnutrición severa, hipotermia y signos evidentes de deterioro psicológico asociado a una falta prolongada de cuidados. Necesitamos hablar sobre las decisiones médicas que debemos tomar. Durante el trayecto al hospital, reflexionó sobre la ironía. Mientras yo construía viviendas dignas para familias trabajadoras, mi propio hijo había llegado al extremo de necesitar atención médica de emergencia por la indigencia total. El doctor Ruiz me recibió con expedientes médicos que documentaban con detalle el estado físico de David. Su hijo ha perdido 32 kilos desde septiembre pasado, me explicó, revisando radiografías y análisis. Su peso actual es de 58 kilos, lo cual es una desnutrición severa. También presenta síntomas de una fuerte depresión, episodios de desorientación temporal y comportamientos autodestructivos. Las fotografías médicas mostraron un cambio impactante. David había envejecido décadas en pocos meses, con el cabello completamente gris, la piel pálida, las extremidades esqueléticas y una expresión vacía que sugería un colapso psicológico total. Doctor, ¿cuál es el pronóstico?, le preguntó, intentando asimilar de forma emocional las imágenes de mi hijo, convertido en un indigente desnutrido. Con el tratamiento adecuado y una rehabilitación nutricional supervisada, David puede recuperarse básicamente en 3 a 6 meses, me respondió con cautela. Sin embargo, su estado psicológico necesita una intervención psiquiátrica especializada. Ha desarrollado un síndrome de desadaptación social aguda, una incapacidad para funcionar en la sociedad,
después de experimentar una pérdida traumática de estatus y recursos. La realidad médica confirmaba que mi plan había funcionado más allá de mis expectativas. David no solo había perdido los privilegios económicos y sociales, sino que había sufrido una destrucción psicológica tan completa que necesitaba una reconstrucción profesional de su personalidad básica. Doctor, como familiar responsable, autorizo todos los tratamientos médicos necesarios para estabilizar su condición física. Le comuniqué después de considerar con cuidado mis opciones. Sin embargo, una vez que esté estable médicamente, David deberá continuar su rehabilitación de forma independiente. No ayudará económica ni emocionalmente a su recuperación personal. El doctor se mostró sorprendido por mi postura aparentemente inflexible. ¿Está seguro de que no desea involucrarse en el proceso de rehabilitación? Su apoyo familiar podría ser clave para una recuperación exitosa. Doctor, David llegó a esta situación por decisiones conscientes que demostraron un desprecio total hacia los lazos familiares, le explicó con serenidad. Su rehabilitación debe ser resultado de su propio esfuerzo, no de ayudas externas que no se ha ganado con un comportamiento digno. El 20 de marzo, mientras David permanecía hospitalizado recibiendo alimentación intravenosa y tratamiento psiquiátrico básico, yo presidí la ceremonia de colocación de la primera piedra del complejo de viviendas Isabel Campos Primé. Las 50 familias beneficiarias asistieron con sus hijos, creando una atmósfera de celebración auténtica que contrastaba de forma dramática con la tragedia personal que se desarrollaba al mismo tiempo en el hospital. Ricardo, este proyecto representa una esperanza real para personas que trabajan honestamente, pero no pueden tener una vivienda digna por limitaciones económicas, me comentó Elena Ruiz, observando cómo los niños jugaban alrededor de la maquinaria de construcción. Entre las familias presentes, reconocí historias de superación conmovedoras. Carmen Vega había traído flores silvestres para honrar la memoria de Isabel. José Luis Hernández había llegado directamente desde su trabajo con el uniforme manchado de grasa, pero con una sonrisa que reflejaba una gratitud sincera. Patricia Moreno sostenía de la mano a su hija mientras le explicaba que pronto tendrían una casa solo para nosotras. Padre Antonio, estas familias entienden el verdadero valor de tener un hogar porque han luchado por conseguirlo con trabajo honesto. Le comenta mientras bendecía de forma simbólica los cimientos. Su gratitud auténtica contrasta por completo con la mentalidad de parásito de quienes esperan heredar privilegios sin ganárselos. El 25 de marzo recibí la llamada esperada. El doctor Ruiz me informó que David había sido dado de alta médica después de estabilizar su condición física básica, pero había rechazado continuar con el tratamiento psiquiátrico recomendado y había abandonado el hospital en contra del consejo médico. David preguntó específicamente si usted había autorizado apoyo económico para su rehabilitación social, me informó el médico con preocupación. Cuando le confirmó que había rechazado involucrarme en su recuperación personal, tuvo una crisis emocional severa y decidió irse de inmediato. Luis Hernández me contactó para informarme que David había sido visto de nuevo en las calles del centro de Madrid, pero ahora con una apariencia y un comportamiento que sugerían un deterioro psicológico irreversible. David está hablando constantemente consigo mismo, gritando de vez en cuando el nombre de su madre y mostrando agresividad hacia las personas que intentan ayudar. El 1 de abril, exactamente 6 meses y una semana después del funeral de Isabel, tomé la decisión final que cerraría de forma definitiva cualquier posibilidad de reconciliación futura. Contacté a Miguel Ortega para modificar mi testamento, quitando por completo cualquier referencia a David como posible heredero. Miguel, quiero quede establecido de forma legal que David Suárez no tiene derecho a reclamar ninguna herencia de mis bienes personales. Le di instrucciones firmando documentos notariales que garantizarían la continuidad eterna de la fundación. La modificación del testamento incluía una cláusula explicativa. Mi hijo David demostró un desprecio total hacia los lazos familiares al humillarme en público en el funeral de su madre, planear en secreto la venta de los bienes de la familia
y tratar con crueldad a Isabel durante su enfermedad terminal. Estas acciones van más allá de la posibilidad del perdón y justifican su exclusión permanente de cualquier beneficio económico. El 10 de abril, supervisando la instalación de las primeras estructuras de metal del complejo de viviendas, reflexionó sobre la transformación completa lograda en menos de 7 meses. El patrimonio que David había planeado gastar se estaba convirtiendo en hogares reales para familias trabajadoras, mientras él sufría la indigencia total que resulta de traicionar los lazos familiares más sagrados. David había perdido para siempre la oportunidad de formar parte del legado que Isabel y yo habíamos construido juntos. Su lugar en la historia de la familia había sido ocupado por 50 familias trabajadoras que valorarían de verdad la oportunidad de tener un hogar digno. El 23 de septiembre de 2024, exactamente un año después del funeral de Isabel, me encontré de pie ante las 50 viviendas terminadas del complejo Isabel Campos Primé, observando cómo las familias beneficiarias recibían de forma oficial las llaves de sus nuevos hogares. La ceremonia de inauguración había reunido a más de 200 personas, los nuevos residentes, sus familiares, representantes del ayuntamiento y periodistas locales que documentaban este proyecto pionero de vivienda social privada. Señor Suárez, en nombre de todas las familias que hoy reciben una nueva oportunidad de vida, queremos expresarle nuestra infinita gratitud, declaró María Carmen, la enfermera viuda que había sido elegida como representante de los beneficiarios. Usted ha transformado nuestros sueños en una realidad concreta, demostrando que hay gente dispuesta a compartir su fortuna con quienes de verdad la necesitan. Mientras escuchaba las palabras de agradecimiento y observaba cómo los niños corrían alegres por los jardines comunitarios que rodeaban sus nuevas viviendas, experimenté una sensación de plenitud que había eludido mi vida por décadas. Este complejo de viviendas representaba el verdadero legado que Isabel habría querido. Familias trabajadoras construyendo futuros dignos en hogares seguros y acogedores. El padre Antonio se acercó para compartir una reflexión que resumía perfectamente el significado de lo que habíamos logrado. Ricardo, has conseguido algo extraordinario. Transformar el dolor personal en una esperanza colectiva, dijo mientras observábamos cómo José Luis, el mecánico, cargaba con amor a su bebé recién nacido en la entrada de su nueva vivienda. Isabel estaría profundamente orgullosa de ver cómo su memoria se convirtió en hogares reales para estas familias. Durante la ceremonia, varios periodistas me preguntaron sobre los motivos que habían inspirado la creación de la fundación. La verdadera riqueza no es acumular bienes, sino usarlos para generar oportunidades reales de progreso social, respondió, evitando a propósito mencionar las circunstancias de la familia que habían provocado mi decisión. Mi esposa Isabel siempre creyó que quienes han tenido éxito económico tienen la responsabilidad moral de compartir esa fortuna con personas que trabajan honestamente, pero enfrentan problemas del sistema. Esa tarde, caminando solo por las calles recién pavimentadas del complejo de viviendas, reflexioné sobre el contraste absoluto entre esta celebración de esperanza familiar y la situación de David, quien, según el último informe de Luis Hernández, continuaba viviendo en condiciones de indigencia extrema en varios refugios municipales y albergues temporales de Madrid. El informe más reciente documentaba que David había desarrollado un síndrome de vagabundeo crónico, una incapacidad psicológica para mantener una residencia fija, un rechazo sistemático a los programas para volver a trabajar y un comportamiento extraño que dificultaba cualquier intento de rehabilitación social. Mi hijo se había convertido de verdad en un indigente profesional que dependía por completo de la caridad de las instituciones para sobrevivir día a día. Pero lo más revelador era que David había comenzado a tener una forma de pensar delirante sobre su situación, culpando de forma sistemática a conspiraciones externas por su caída social, en lugar de reconocer las consecuencias directas de sus propias decisiones. Según testimonios de trabajadores sociales, repetía sin parar que fuerzas misteriosas habían destruido su vida profesional
y que algún día recuperaría todo lo que le habían robado de forma injusta. El 5 de octubre, mientras revisaba los planos del segundo proyecto de vivienda que iniciaríamos en la primavera de 2025, recibí una llamada de la doctora Pilar Hernández, psiquiatra que había tratado brevemente a David durante su hospitalización en marzo. Señor Suárez, lo contacto porque David ha sido ingresado de nuevo en nuestro servicio, esta vez por un episodio psicótico agudo que necesita medicación antipsicótica intensa, me informó con preocupación profesional. Su estado mental actual sugiere un deterioro irreversible de sus capacidades mentales básicas. La doctora me explicó que David había sido encontrado en el Parque del Retiro gritando cosas sin sentido para recuperar su empresa y demostrar su inocencia ante tribunales imaginarios. Los agentes que lo habían atendido reportaron un comportamiento completamente desorganizado, ropa hecha jirones, una falta de higiene total y un discurso fragmentado que alternaba entre súplicas desesperadas y amenazas confusas dirigidas a personas que no existían. Doctora, autorizo de nuevo todos los tratamientos médicos necesarios para estabilizar su condición, pero mantengo mi postura de no involucrarme personalmente en su proceso de rehabilitación. Le respondí con la serenidad de una decisión definitiva e irreversible. David debe enfrentar las consecuencias completas de sus decisiones mediante recursos institucionales, no con ayuda familiar que perdió por un comportamiento indigno. El 15 de octubre, Elena Ruiz me presentó los diseños finales para nuestro segundo proyecto, Isabel Campos II, un complejo de 60 viviendas unifamiliares que construiríamos en terrenos de Alcorcón para familias con varios hijos. El presupuesto estimado de 4,2 millones de euros se financiaría por completo con las ganancias del dinero restante de la fundación. Ricardo, este segundo proyecto ayudará de forma específica a las familias numerosas que enfrentan una discriminación constante en el mercado de rentas privadas, me explicó Elena, revisando los planos que mostraban viviendas de 80 metros cuadrados con 3 dormitorios, jardines individuales y espacios comunitarios diseñados para actividades de niños. Durante esas semanas, experimenté una satisfacción profesional que había eludido mi existencia. Construir viviendas para familias agradecidas daba un sentido de propósito que superaba por completo la acumulación de riqueza personal que había caracterizado mis décadas anteriores. El 5 de noviembre, Luis me dio lo que sería su último informe sobre David. Don Ricardo, debo comunicarle que David ha desaparecido por completo del sistema de ayuda social de Madrid. Me informó con una mezcla de preocupación profesional y alivio personal. No ha usado los servicios de los refugios durante más de 3 semanas y no hay registros de su presencia en hospitales, centros de día o programas para volver a trabajar. Luis considera terminada de forma oficial la investigación sobre David. Le comuniqué con tranquilidad. Mi atención está dedicada por completo a los proyectos de la Fundación y al bienestar de las familias que se benefician de nuestros programas de vivienda. El 23 de septiembre de 2025, segundo aniversario del funeral de Isabel, me encontré de nuevo ante las viviendas del complejo Isabel Campos Prim. Pero esta vez, acompañado por los 110 residentes que habían convertido esos edificios en un vecindario próspero y armonioso. Esa noche, cenando en el departamento donde Isabel y yo habíamos compartido tantos años de felicidad de verdad, entendí que había logrado algo extraordinario: transformar la traición más dolorosa de mi vida en el legado más significativo que podría haber construido. Las 110 viviendas representaban hogares reales para familias que merecían de verdad esas oportunidades. David había desaparecido de mi vida como había aparecido, como una lección sobre la importancia de construir lazos familiares basados en el respeto mutuo, el trabajo honesto y los valores auténticos. Su ausencia definitiva me había liberado para dedicar mis años restantes a propósitos que Isabel habría aprobado por completo. Mi vida había adquirido por fin el significado que siempre había buscado. Si te gustó esta historia, dale like al video. Suscríbete al canal Historias que Duelen
y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar el próximo relato, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.